amigas, amigos, especialistas. Siéntese. En el sector energético, académicos, técnicos, diputados, senadores, dirigentes de los partidos progresistas. Esta es una reunión, es un encuentro que podemos llamar de histórico, porque se está definiendo conjuntamente una política para el manejo del sector energético en su conjunto y en particular de Pemex, con un enfoque distinto a lo que ha venido sucediendo en el manejo de la política petrolera y del sector energético en su conjunto. Este es un encuentro muy importante, trascendente. Se da en el marco de las campañas por la presidencia de la República. Y es importante el que se defina muy bien lo que nosotros proponemos para el manejo del sector energético y el manejo de Pemex. Es claro que lo que está en cuestión, lo que está en juego, lo que se va a definir en esta elección es el futuro del país, el rumbo de la nación, y hay dos proyectos, dos propuestas distintas, contrapuestas. Lo que proponen los otros candidatos, en especial uno de ellos, que consiste en mantener la misma política económica que se viene aplicando desde hace 29 años. Una política que lo ha apostado todo a la privatización. Una política que ha significado en este periodo entregar bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros. Una política que ha demostrado su fracaso rotundo, porque si bien ha favorecido a una pequeña minoría, ha llevado al país a esta grave crisis económica y de bienestar social y a la crisis de inseguridad y de violencia. Ahí están los resultados. No es discurso ni carga ideológica. En 29 años no ha habido prácticamente crecimiento económico. No se han generado empleos. El resultado ha sido muy distinto a lo que ofrecieron. Hablaron de que si optábamos por privatizar, iba a haber crecimiento, iba a haber progreso, iba a haber bienestar. Y nada de eso hay en el país. Pero lo más preocupante
pesar del fracaso de esta política económica, a pesar de que se está destruyendo el país, que se está empobreciendo cada vez más al pueblo, se insiste en mantener la misma política económica. Y en este tiempo de campaña, la propuesta de los candidatos, y en particular del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, es profundizar en la política de privatización. Y como ya han entregado prácticamente todo, ahora tienen el propósito de quedarse, de privatizar la industria petrolera. Hace 3 días, un periódico de Estados Unidos, principal asesor del candidato del PRI, habló de que la primera acción del nuevo gobierno, si ellos regresan a la presidencia, tocó madera, sería privatizar el petróleo, así de claro. Por eso, qué bien que nos reunimos, que nos ponemos de acuerdo, y qué bien que contamos con la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que él significa, lo que representa. Él es, como muchos mexicanos, un heredero de la política nacionalista del país, de la política petrolera que se inició desde el movimiento revolucionario, que se convirtió en ley desde la Constitución del 17, cuando se define en el artículo 27 que los recursos naturales de nuestro país son de la nación. Esa política que luego se convierte en ley después de muchas presiones para llevar a la práctica el mandato constitucional, y que se define en ese acto histórico de la expropiación petrolera. Después de la expropiación se manejó con independencia el petróleo. Hubieron momentos también difíciles porque se trata de algo muy ambicionado, desde la gran tentación del petróleo, los contratos, riesgos. Pero 2 presidentes de la República, primero, presidente Ruiz Cortines, promovió una reforma
constitucional para que no hubiesen malas interpretaciones acerca de que solo la nación puede llevar a cabo la explotación del petróleo. Luego otra reforma del presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces se cancelaron contratos riesgos cuando don Jesús Reyes Heroles fue director de Pemex. Sin embargo, se mantiene esa idea de querer compartir la renta petrolera, de meter a las empresas al negocio del petróleo. Un negocio que debe ser de la nación, negocio que tiene que ver fundamentalmente con el manejo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad para impulsar la industrialización de México, para impulsar el desarrollo nacional. Como aquí lo mencionó el ingeniero Cárdenas, durante mucho tiempo Pemex fue palanca del desarrollo, hasta el momento en que se decidió convertirnos en exportadores de petróleo crudo. Si uno revisa las notas del general Cárdenas durante la expropiación, ya en años posteriores, siempre habló de que el petróleo tenía que ser palanca del desarrollo nacional, que con el petróleo debíamos industrializar a México. Esa política se mantuvo por mucho tiempo. Fue cuando se construyen las refinerías, cuando se empieza a impulsar la industria petroquímica nacional. Todo esto es lo que se hace a un lado a partir de la aplicación de la política neoliberal. Buenos días, perdón la interrupción. En este presidium estamos tres presidentes: presidente legítimo, presidente provisional de la República 1988-1994 y el presidente electo en el 88. Aquí está Porfirio Muñoz Ledo. El 21 de marzo del 2009 en Washington, en la Casa Blanca, me confirmó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se reunió secretamente con Carlos Salinas de Gortari, traicionándolo.
¿Ya vieron la importancia de esta reunión? Estamos tratando un asunto fundamental. Si entendemos lo que se está tratando en esta reunión y el porqué de estas actitudes, y la verdad que pues esto es algo normal, es el ejercicio de la libertad. Nosotros no tenemos ningún problema de que estas cosas se presenten. Yo lo que quiero decirles o continuar diciendo es de que vamos a cambiar la política petrolera, que vamos a enderezar el rumbo en materia de política energética. En lo particular, queremos que el petróleo, que la energía eléctrica sean palanca del desarrollo, que podamos integrar el sector, como lo comentaba el ingeniero Cárdenas, de manera deliberada se reformó el ordenamiento legal para fraccionar a Pemex, y está demostrado incluso en lo que corresponde a la operación de las grandes empresas petroleras del mundo que actúan de manera integral, es decir, que aprovechan toda la cadena de valor. Nosotros vamos de nuevo a integrar a Pemex y a todo el sector energético. Esto es manejo coordinado, integral desde la exploración, la perforación de los pozos, la refinación, la petroquímica, la generación de energía eléctrica, toda la cadena de valor. Y vamos a procesar toda nuestra materia prima como objetivo. Lo vamos a lograr al mediano, a largo plazo, como aquí lo mencionó el ingeniero Cárdenas. Es de sentido común, de juicio práctico. Es mejor darle valor agregado a la materia prima que vender petróleo crudo. Por eso vamos a refinar petróleo en nuestro país para dejar poco a poco, en un objetivo de mediano y de largo plazo, de vender petróleo crudo y procesar toda nuestra materia prima en el país. No aceptamos que vendamos petróleo crudo como está sucediendo y estemos comprando más de la mitad de la gasolina que consumimos. Estemos destinando alrededor de 30,000 millones de dólares a comprar gasolinas. Nada más en flete tenemos que pagar a razón de 3 pesos por litro para traer esa gasolina del extranjero. Y lo mismo en el caso de la petroquímica. Tenemos que rescatar las plantas petroquímicas que de manera deliberada y responsable se desmantelaron. Tenemos que reiniciar todo lo que es el fomento a la petroquímica en nuestro país. Hay un dato que es importante. Cuando no vendíamos
petróleo crudo al extranjero, que fue un periodo de alrededor de 40, 50 años, tuvimos tasas de crecimiento anual promedio del 6% en el país. A partir de que se decidió vender petróleo crudo, y esto es solo un factor, no quiere decir que eso fue lo que determinó el que no haya crecimiento en México, pero a partir de entonces no hemos crecido. Tenemos en 30 años una tasa de crecimiento anual del 2.3%, y si descontamos el aumento de la población, el crecimiento es cero. Entonces, sí podemos crecer con una nueva política petrolera. Vamos a llevar a la práctica esta política. Nos está yendo muy bien en esta campaña, la gente está entendiendo de que son dos opciones, dos alternativas: o más de lo mismo o un cambio verdadero. Más allá de los partidos, de los candidatos, eso es lo que está en cuestión: el destino del país, el futuro de México. Imaginemos si gana o imponen mediante la mercadotecnia, mediante la publicidad, con el dinero, al candidato del PRI, vuelvo a tocar madera, pues ya sabemos lo que va a significar la privatización del petróleo. Acabar con todo sería el equivalente al regreso de Santana luego de esa gran tragedia, luego de que nos quitaron más de la mitad del territorio y que se va Santana al exilio, pero por la desinformación que había en ese entonces y por otros factores, el dominio sobre todo del conservadurismo, se comete el grave error a los 3 años de ir de nuevo por Santana, porque venía a salvarnos. Él iba a salvar al país. Y se le trae, se profundiza la dictadura, se autonombra Alteza Serenísima, todavía vende otra parte del territorio nacional, la Mesilla, en 10 millones de pesos de aquel entonces, derrocha todo ese dinero, y así surge un movimiento de reforma en el estado de Guerrero, encabezado por Juan Álvarez, que da el inicio a todo lo que fue el movimiento de reforma nacional y al logro durante un tiempo después de la restauración de la República. Pero nos cuesta mucho, porque hay una guerra de 3 años, porque eso da lugar a una intervención extranjera, solo porque tuvimos los hombres y las mujeres que demandaban las circunstancias, solo porque teníamos un grupo de liberales excepcionales, hombres que parecían gigantes, y un gran presidente, Benito Juárez García. Por eso se recuperó la República, se restauró, pero costó mucho y hubo muchos riesgos. Tuvimos que hacer valer la segunda independencia de México. Entonces yo digo, ¿qué necesidad hay ahora de volver a apostar a eso? Están muy claras las cosas. Qué bien que nos ponemos de acuerdo en este asunto tan importante. Lo que está detrás de esta contienda es
el interés de un pequeño grupo de quedarse con el petróleo, que es del pueblo, que es de la nación. Yo aquí le mando a decir de manera respetuosa al candidato PRI que lea la Constitución, que lea el artículo 27. El petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación. No se puede andar ofreciendo en cualquier país extranjero a empresas que se dedican a esta actividad. No es así. Y todavía está por verse sobre qué proyecto va a escoger el pueblo de México. Para eso es la elección del día 1 de julio. Yo quiero agradecerle mucho al ingeniero Cárdenas por este apoyo, por este respaldo, por esta definición de ayudar, como siempre, el movimiento, ayudar al movimiento progresista, como siempre lo ha hecho. Agradecerle mucho, y le quiero hacer una propuesta aquí frente a ustedes. Yo quiero que al triunfo de nuestro movimiento, al ganar la presidencia el 1 de julio, que considere el ingeniero la posibilidad de ser el próximo director de Petróleos Mexicanos. Así, vamos a tener ahí garantía de que se va a aplicar una política petrolera en beneficio del país, en beneficio de la nación. No es cosa de apresurarnos. Sabemos bien que el ingeniero es un hombre con principios, con ideales. No está buscando trabajo en el sector público. Lo que quiere, o sea, lo que le pedimos es que nos ayude, porque así lo exigen las circunstancias del país. Lo dije al principio, es muy importante este momento. No exagero, son tiempos definitorios. Estamos ante la posibilidad de que logremos rescatar al país, de lograr el renacimiento de México. Y en esta materia es fundamental que actuemos de manera conjunta. Yo acepto el programa que presentó aquí el ingeniero Cárdenas, coincido plenamente con ese programa, pero me gustaría que él lo encabezara con los técnicos, con los ingenieros que saben de esta materia y que además tienen esta visión nacionalista. Esto es muy importante, defender el petróleo y que el petróleo siga siendo de los mexicanos, siga siendo de la nación. Vamos a que el ingeniero lo piense y sería muy bueno que esto se resolviera de esa manera, tener al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como director de Petróleos Mexicanos. Es mi propuesta. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, doctor López Obrador. Damos término así a este foro de políticas petroleras y energéticas. Despedimos con un aplauso, ingeniero Cárdenas, nuestro candidato presidencial, próximo presidente de México, el presidente Manuel López Obrador. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días.